Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar al zorrito, al zorro y a la rosa. Eran lo que me faltaba para completar el tutorial de nuestro principito. En el anterior tutorial ya le subí al principito, este de acá que me mide 15 centímetros, y ahora vamos a tejer nuestra rosa y al zorro. La medida de nuestra rosa es de unos 6 centímetros aproximadamente, y del zorro unos 7 centímetros de largo y de alto unos 4 centímetros, para que se hagan una idea. Los materiales que he utilizado para tejer al zorro y a la rosa, en el caso de nuestro zorrito, he utilizado hilo de algodón de color terracota o naranja oscuro, y de color negro y color blanco. Y en el caso de la rosa he utilizado marrón, he utilizado verde y rojo. Este hilo de algodón es de 4 hebras. Ya yo utilizo de la marca Revés Derecho, hay veces me consultan, o de la marca Sinfonía o Orquídea, que consigo acá en Chile. Pero si no consiguen esas marcas, pueden utilizar que diga hilo 100% algodón. Yo lo tejo con un crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar marcador de puntos, vamos a necesitar tijeras, aguja lanera, este de acá que es relleno sintético, relleno de algodón para poder rellenar, y vamos a necesitar un palito de madera que yo lo he cortado de 5 centímetros, que es para la parte de acá del tallo de nuestra rosa. Ya. Esos serían todos nuestros materiales. Y también vamos a necesitar silicona. Yo he utilizado silicona líquida, si no también pueden utilizar silicona caliente. Entonces esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo la cabeza del zorro. Lo que vamos a hacer es iniciar con el color negro. Vamos a iniciar con un anillo mágico de esta manera. Jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Para que al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Acá no le voy a poner marcador porque lo voy a ir contando. Pero si ustedes desean, le colocan siempre el marcador en el primer punto que tejen. Entonces aquí vamos a tejer un punto bajo. Después seguimos con un aumento. Ahí va una vez. De nuevo hacemos un punto bajo. Después un aumento, ahí van 2 veces, y de nuevo haríamos un punto bajo y un aumento. Ahí serían las 3 veces, y en esta segunda vuelta nos quedarían 9 puntos bajos. Ahora, para hacer la tercera vuelta vamos a cambiar el color. Este es como un color anaranjado pero un poco más oscuro. Acá le dicen terracota, ya para que se hagan una idea. Entonces, en este último punto que hemos tejido, lo hemos cerrado en negro, pero hay que cerrarlo en color, este de acá que es el color terracota, el color anaranjado ya, o naranja fuerte. Entonces, ese último punto, en vez de cerrarlo con negro, lo cerramos con este de aquí. Y vamos a hacer 2 nuditos. Hacemos aquí 1 y 2 nuditos, y vamos a cortar ahora el color negro porque no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar el color anaranjado. Ahora esta sería la tercera vuelta, y vamos a tejer 9 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces vamos contando ahí 1, 2, aquí se me sale el hilo pero lo acomodamos, ahí van 2, 3,
Aquí ya voy 8 y aquí sería el último punto y serían 9. Entonces en esta tercera vuelta tenemos 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la cuarta vuelta y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Ya, entonces vamos tejiendo así 1, 2 puntos bajos y después un aumento por 3 veces. Lo vamos a repetir en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 4, ahora nos tocaría hacer la vuelta 5 y en la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta 5. Si ustedes desean, marcan su primer punto siempre que tejen para que sepan dónde empezar. Ya, yo voy a ir contando acá hasta que tenga mis 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y en la vuelta 6 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ya por 3 veces. Entonces ahí tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 3 veces en total en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y en la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta 7 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. Entonces tejemos ahí 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y la vuelta 9 y la vuelta 10 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Aquí ya llegué a la vuelta 10 y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer las disminuciones para ya cerrar la cabeza. Entonces vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y una disminución y ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. La disminución es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Y ahí hemos hecho la disminución. Ahora vamos a repetir esta serie de 4 puntos bajos y una disminución en total 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución 3 veces en toda la vuelta. Entonces ahí contamos 1, 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a hacer 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, antes de seguir, porque ya vamos a cerrar, vamos a rellenar primero la cabeza y por los ojos del zorrito, eso lo vamos a hacer al final porque son ojos bordados, ya, así que eso no hay problema. Entonces lo primero que hacemos es rellenar bien la cabeza para después poder hacer la última vuelta y ya cerrar nuestra cabeza del zorro. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces aquí empezamos la primera disminución, ahí va una, aquí la segunda disminución, van 2, aquí serían 3 disminuciones, 4, 5 disminuciones y 6 disminuciones.
En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder cerrar y también para después poder coser la cabeza al cuerpo. Ya, entonces dejamos una hebra un poco larga y con la aguja lanera vamos a cerrar acá la cabeza. Los 6 puntos que nos quedan vamos a agarrar solo la hebra delantera de cada punto. Vamos contando, ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar y no se vaya a romper, hay que jalar despacio. Ingresamos por ese mismo agujero y salimos por acá por otro lado para hacer un nudito. Jalamos ahí un poco, así. Vamos a salir por acá por la parte de atrás, donde está el cambio de color, siempre es la parte de atrás, ¿ya? Y vamos a agarrar una pequeña hebra y vamos a hacer un nudito. Ahí ingresamos por ahí mismo y salimos por el costado y reservamos esta hebra para después poder coser al cuerpo, ¿ya? Entonces al final le vamos a bordar los ojos con color negro. Entonces esto lo vamos a reservar y vamos a tejer el cuerpo. Para empezar a tejer el cuerpo vamos a iniciar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos contando aquí 1, aquí ya voy 6, jalo la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces ahí ya tejí 2 en el mismo punto y así en cada punto voy tejiendo 2 puntos bajos en cada uno para tener 6 aumentos, y en esta segunda vuelta nos van a quedar al final 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9, ya lo rellené también el cuerpo y ahora vamos a hacer 6 disminuciones y de ahí lo vamos a cerrar. 6 disminuciones seguidas hacemos entonces. Ahí vamos contando 1, una disminución, aquí 2, acá voy 5 disminuciones y esta sería la 6. Aquí serían 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos dejando una hebra pequeña solo para cerrar, porque ya dejamos una hebra larga en la cabeza para después poder coserla al cuerpo. Entonces aquí agarramos solamente la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar, entramos por ahí mismo y salimos por otro lado para hacer un nudito y de ahí perdemos la hebra por otro lado y cortamos la hebra sobrante. Ya, entonces ahí ya le hice un nudito, ingreso por ahí, salgo por otro lado, jalo y cortamos la hebra que nos sobra y así nos quedaría listo el cuerpo. Este cuerpo después lo vamos a coser así, de esta manera de costado. Entonces lo reservamos y ahora vamos a tejer la cola. Para tejer la cola vamos a iniciar con el color blanco y también iniciamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces ahí vamos contando 1, ahí ya voy 6, jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya, entonces tejemos ahí un punto bajo y después un aumento
esta serie la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y en la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, este sería el segundo punto y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer la vuelta 4, ahora me tocaría hacer la vuelta 5 y ya hice el cambio de color al color terracota o naranja oscuro. Igual hice el cambio de color como hicimos anteriormente, lo cerré con el otro color con el que vamos a utilizar, hicimos 2 nuditos y cortamos la hebra de color blanco. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 5. Desde la vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8, ahora nos tocaría hacer la vuelta 9 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, acá ya voy 5 y esta sería la 6. Entonces en esta vuelta 9 nos quedarían 6 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la última vuelta, que sería la 10, y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer los 6 puntos bajos que tenemos y volvemos. Aquí ya terminé la vuelta 10. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la cola al cuerpo. Y también vamos a rellenar la cola. Ya la van a rellenar más o menos hasta acá, hasta las 3/4 partes, y la vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las orejas. Vamos a comenzar con el hilo de color negro y vamos a iniciar igual haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 lo vamos a cerrar con el color terracota o naranja oscuro. Ya hay que cerrar acá primero el anillo mágico y este último punto, que sería el 6, lo vamos a cerrar con el otro color para hacer el cambio de color a este color y seguir tejiendo con el color naranja oscuro. Aquí ya hice el cambio de color. Ahora vamos a tejer en esta segunda vuelta la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya, entonces ahí ya tengo un punto bajo y después seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos quedarían 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 3 veces en total en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 4. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser la oreja a la cabeza. De estas orejas vamos a hacer 2 iguales y ahora las vamos a reservar y vamos a empezar a coser todas las partes del cuerpo. Vamos a comenzar primero con la cabeza y el cuerpo. Miren, lo ponemos así el cuerpo y ponemos así la cabeza. Lo que nos vamos a fijar es que la cabeza quede así para adelante para que la sostenga y se quede como parado, como así, que no se caiga.
Entonces la cabeza va a ir así, en forma diagonal, mirando para el lado derecho. Entonces cuando ya vemos que está bien ahí, vamos a agarrar acá un punto del cuerpo, vamos jalando y después agarramos un punto de la cabeza. Si ustedes desean, le ponen alfileres para que no se les mueva, ¿ya? O si se les es más fácil, como a mí, van agarrando ahí sin que se mueva y siguen avanzando, cosiendo ahí un punto del cuerpo y de ahí agarrando un punto de la cabeza. Y vamos jalando. Y se van fijando que esté quedando como ustedes quieren, que quede así mirando para el lado derecho. Entonces aquí voy a seguir agarrando un punto del cuerpo, voy jalando y vuelvo a agarrar acá un punto de la cabeza. De esa manera, miren, voy a ir cosiendo todo el borde hasta llegar de nuevo aquí y al final hacemos un nudito y perdemos la hebra por dentro. Miren, acá ya terminé de coser la cabeza al cuerpo. Me voy a pasar para el lado de aquí atrás para hacer un nudito y que me quede ahí bien asegurada la cabeza. Entonces agarramos una pequeña hebra, hacemos aquí un nudito, aquí ahí está, y de ahí salimos por otro lado, jalamos ahí, acomodamos ahí y cortamos la hebra que nos sobra. Ya estaría ahí cosida la cabeza y el cuerpo. Ahora vamos a coser la cola. Para coser la cola vamos a empezar acá pasando de un lado para otro para cerrar acá, así. Cuando ya tenemos ahí cerrada la cola, la vamos a coser así, miren. Colocamos ahí, la vamos a coser de esta manera, que quede igual en diagonal, mirando para el lado derecho. ¿Ya? Entonces ahí en esta esquinita, fíjense siempre también que el cambio de color, donde hemos hecho el cambio que se nota ahí, quede para la parte de abajo, igual con la cabeza, ¿ya? En el cambio de color acá de la parte negra con la parte de naranja oscuro, fíjense que el cambio de color siempre quede para abajo, para que se vea más bonito, ¿ya? Y no se note ahí. Entonces la vamos a coser aquí. Entonces cuando ya sabemos que va a ir ahí, si desean le colocan alfileres, es de acuerdo a la comodidad de cada uno. Si se siente más cómoda colocándole alfileres para que no se les mueva, pues lo hacen, ¿ya? Entonces ahí vamos a coserla de la misma manera. Vamos a agarrar siempre un punto del cuerpo y después un punto de la cola. Así, de esa manera, y van jalando. Y se fijan acá cómo está quedando. Entonces sí está quedando bien. Yo quiero igual aquí darle 2 puntadas aquí y aquí para que la cola no se me haga así y quede así. Entonces acá le voy a coser igual. Entonces acá abajo le voy a dar 2 puntaditas también, agarrando un punto acá del cuerpo y un punto de la cola. ¿Ven? Aquí vuelvo a agarrar un punto del cuerpo y después un punto acá de la cola. Y voy jalando. Me voy a pasar ahora, me fijo que esté bien ahí, me paso para el lado de acá arriba. Entonces ingreso por ahí, salgo por acá arriba y voy a agarrar un punto acá de la cola. Voy jalando, agarro aquí un punto del cuerpo y vuelvo a agarrar ahí un punto de la cola. Voy a aprovechar acá para salir por otro lado y por ahí voy a hacer el nudito. ¿Ya ven? De esa manera ya nos quedaría cosida la cola.
Acá hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, un nudito y perdemos la hebra por dentro. Miren, acá ya cosí una de las orejas y voy a coser la otra para mostrarles. Lo primero que vamos a hacer, las orejas no hay que rellenarlas, ya están bien así. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es coser acá, unir de un lado para otro, pasamos con la aguja para cerrar acá la parte de las orejas. Cuando ya está cerrado, lo que vamos a hacer acá, donde está aquí donde hemos cerrado la cabeza, contamos 1, 2. Aquí en esta segunda vuelta, a esa altura van a coser la oreja, igual la otra oreja, ¿ya? Entonces aquí, de la misma manera que hemos cosido las demás partes, siempre agarrando un punto de la cabeza y después agarramos un punto de la oreja. Vamos jalando, volvemos a agarrar ahí un punto de la cabeza y agarramos acá un punto de la oreja y vamos jalando, y de esa manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar acá. De ahí salimos por aquí, con la primera oreja salí por este lado y dejé hebra. Con esta también voy a salir por el mismo lado. Con las dos hebras hacemos 2 nuditos y perdemos la hebra por dentro. Ahora le vamos a bordar los ojos con el color negro. Los vamos a poner más o menos a esta altura, miren, de donde termina la oreja, 1, 2, 3 vueltas más abajo. Entonces entramos por aquí. Dejamos un poco de hebra para este lado para después hacer 2 nuditos y cerrar. Aquí vamos a agarrar 2 puntitos y nos vamos a pasar, o un puntito, yo creo que está bien con un punto. Ustedes se fijan cómo les queda mejor. Siempre yo les voy a dar una idea, pero ustedes tienen que ver también qué es lo que les gusta más y cómo les gustaría que quede. A mí me parece que no, vamos a agarrar 2 puntitos mejor. ¿Ven? Ya uno va viendo cómo le queda mejor y cómo le gusta. Entonces voy a salir de nuevo por acá. Agarramos ahí 2 puntos. Dejamos 2 puntos en la parte del medio. Y van jalando ahí. Y se formó un ojito. Y de este lado igual. Vamos a agarrar 2 puntitos. Y hay que salir por acá por donde entramos para después hacer 2 nuditos y perder la hebra. Y miran, ¿ven? Ahí se ve mejor. Así nos queda mejor con los 2 puntitos. Así. Y ahora aquí vamos a aprovechar con la otra hebra. Lo cortamos del mismo tamaño. Hacemos 2 nuditos. Y esta hebra la perdemos por adentro. Y aquí salimos por otro lado y cortamos aquí la hebra que nos sobra. Ven, y de esa manera nos quedaría bordado. Siempre el relleno que se salga, saben que yo con una pinza, esa que es para depilarse las cejas, con esa yo le saco todos los hilitos que se vean o que se salgan del relleno, para que el trabajo quede mejor y se vea más prolijo, ¿ya? Entonces con una pinza se pueden ayudar si es que ven que se les sale algunos hilitos del relleno, ¿ya? Entonces así nos quedaría listo nuestro zorrito. Yo en mi Instagram y en mi Facebook siempre los invito a que me sigan ahí. Sobre todo los invito a que me sigan en mi Facebook para que me puedan ayudar también a seguir creciendo ahí. Es una manera también de que me ayuden a que yo pueda seguir creando contenido. Entonces yo siempre en mi Facebook y en mi Instagram subo fotos de mis trabajos. Tengo otro zorrito, es igualito, el mismo patrón, solamente que al otro zorrito le he bordado acá unas líneas blancas. De la misma manera que he hecho estas líneas, le hice acá. Unas 3 acá, 3 acá. Y 3 aquí y 3 acá. Pero ese es al gusto del cliente que me pidió que lo quería así. Ahora lo voy a dejar así, a mí me gusta así,
porque este lo estoy haciendo para ya tenerlo en stock y después poder venderlo. Entonces pueden ir a ver las fotos del otro zorrito también y ustedes lo pueden hacer como más les guste. Ya es de acuerdo a la creatividad que tengan ustedes. Igual yo siempre les doy ideas, por eso siempre les digo que me sigan en mis redes para que puedan ver las fotos también de los trabajos que hago y ahí guiarse de cómo les gustaría más. Bueno, entonces aquí ya quedaría listo nuestro zorrito. Es pequeño como para que quede bien con nuestro principito, que aquí lo tengo. ¿Ven? Para que nos quede bien ahí, acorde al tamaño del principito, que es de 15 centímetros, y el zorrito es, a ver, vamos a medirlo, vamos a buscar el centímetro. Aquí está. Vamos a medir más o menos. Nuestro zorrito nos mide unos 7 centímetros de largo y de alto unos 4 centímetros, para que se hagan una idea. ¿Ya? Ahora, para que vean que todos los trabajos que son pequeños no siempre son tan fáciles, ¿no? Entonces es pequeño, pero aún así tiene es un poco trabajoso, pero con paciencia y con amor todo nos sale bien. Entonces lo vamos a reservar porque vamos a hacer la rosa. Para hacer la rosa vamos a tejer primero 20 cadenas. Entonces aquí hago un punto deslizado y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya tengo mis 20 cadenas y ahora vamos a retroceder desde la tercera cadena. 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a hacer 3 puntos medios altos. Así agarrando una lazada, contamos 1, 2, 3. En la tercera vamos a empezar ahí un punto medio alto y las 3 cadenas que hemos comenzado acá vas a contar como un punto medio alto. Entonces serían 2. Y otro más ahí en el mismo punto, serían 3. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado. Volvemos a hacer en el siguiente punto 3 puntos medios altos. Ahí contamos 1, 2 y 3. En la siguiente cadena hacemos un punto deslizado. Y ahora volvemos a hacer en el siguiente 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. En la siguiente hacemos un punto deslizado y de esa manera vamos a tejer hasta llegar al final. ¿Ya? Se van a ir formando estas onditas hasta llegar acá y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando, me queda una cadena, ahí hago mi punto deslizado, voy a hacer una cadena y hay que cortar una hebra pequeña nomás para después poder esconderla dentro del tejido. Esto lo vamos a pegar al palito de madera que ahora se los voy a mostrar y lo vamos a enrollar así. Lo vamos a pegar con la silicona y lo vamos a enrollar así de esta manera en el palito. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a reservar para seguir tejiendo las partes que nos faltan. Ahora con el color marrón vamos a tejer la parte de abajo, la parte del tallo. Entonces vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí ya lo cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3. Y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 6 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 6. Antes de seguir le van a colocar el relleno, lo van a agarrar ahí para poder hacer las 6 disminuciones que nos tocaría hacer aquí en la vuelta 7, que ya es para cerrar. Entonces le colocan ahí un poco de relleno y vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones.
En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, aquí una cadena, y hay que dejar una hebra un poco larga para después poder cerrar esto a la hora que le pongamos el palito y poder ajustarlo bien, ¿ya? Entonces ahí, ahora vamos a hacer esto, lo vamos a reservar y vamos a hacer la hoja. Para hacer la hoja o las hojas, porque vamos a hacer 2 hojas, vamos a empezar acá tejiendo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado y de esa manera se formó la primera hojita. Como es pequeña, la vamos a hacer de esta manera. Ahora vamos a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a deslizarnos aquí retrocediendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para dejar una cadena en medio. Entonces aquí hacemos un punto deslizado y de esa manera se han formado las 2 hojas, ¿ven? Ahora hacemos una cadena, dejamos una hebra un poco larga nada más para después poder enrollarlo en el palito con la silicona. ¿Ven? De esa manera. Ahí tienen una y la otra hoja. Miren, para poder hacer nuestra rosa, primero agarramos un palito de madera y lo cortamos de unos 5 centímetros. ¿Ya? Y la parte de la punta lo vamos a pegar aquí abajo. Así. Eso lo vamos a pegar ahí. Pero antes de pegarlo, vamos a primero a pegar nuestra rosa. Entonces agarramos con nuestra silicona. Miren, con la silicona le vamos a echar un poco ahí en la puntita y vamos a comenzar aquí a enrollar. Le vamos a colocar acá y vamos a empezar a enrollar así. Y le vamos a seguir echando silicona a toda esta parte acá de la rosa y lo vamos a seguir enrollando así, de esa manera, hasta llegar al final, hasta aquí. Y traten de que no se vea el palito, ya, si se ve, ahí lo esconden y lo tapan bien y vamos a hacerlo hasta el final. Miren, acá ya terminé de enrollarlo. Aquí ya tapé un poco el palito, le ponen un poco de silicona acá arriba y ahí lo tapan. Ahora con estas 2 pequeñas hebras que me quedan aquí, las vamos a enrollar un poquito aquí en la parte de arriba para que se queden ahí escondidas. Vamos a echarle ahí un poco de silicona. Y lo vamos a pegar ahí. Ahora le vamos a colocar igual las hojitas. Las hojas también se las vamos a enrollar ahí en el palito. Miren, va a ser más o menos a esa altura. Antes de eso hay que forrar nuestro palito con el hilo de color verde. Entonces le vamos a echar aquí la silicona desde la parte de arriba y vamos a empezar a enrollar nuestro hilo verde desde acá arriba. ¿Ven? Así. Ahí le van dando vuelta y lo vamos enrollando así. Vamos a enrollarlo hasta que lleguemos aquí abajo. Miren, lo vamos a enrollar solamente hasta ahí porque nos vamos a fijar
que esto ingrese aquí y ya vemos que hasta ahí esta parte ya no se nota, entonces lo enrollamos hasta ahí. Ahí le echamos silicona para ya cortar. Ahora le vamos a colocar las hojitas en la parte del medio. Le vamos a echar un poco de silicona ahí donde las vamos a poner. Las vamos a colocar ahí y de la misma manera con el hilo que nos quedó vamos a enrollar acá un poco. Vamos a echar un poco de silicona ahí para que hasta ahí la podamos pegar. Y con este hilo también hacemos lo mismo con el otro hilito que nos quedó. También enrollamos ahí. Y al final echamos silicona para poder enrollarlo ahí hasta el final. Ahora que ya están pegadas las hojitas, ya le podemos echar acá silicona en la parte de abajo para poder pegarla aquí a la base. Ahora aquí con nuestra aguja lanera vamos a unir acá, vamos a cerrar con los 6 puntos que nos quedaron. Vamos a agarrar las hebras delanteras que dejamos de los 6 puntos para poder cerrar acá y que nos quede ahí más ajustado. Entonces vamos pasando así por todas esas hebras. Cuando ya pasamos por todas las hebras, jalamos aquí, jalamos bien para cerrar. Cuando veamos que ya está bien cerrado, bien sujeto, vamos a salir por la parte de abajo. Y aquí abajo vamos a hacer agarramos una hebra y hacemos un nudito. Y salimos por otro lado. Y vamos a cortar la hebra que nos sobra. Vamos a acomodar ahí. Y miren, de esa manera ya nos quedaría lista nuestra rosa. Miren qué linda quedó. Vamos a medirla para ver cuánto nos mide. Ahí nos mide aproximadamente unos 6 centímetros para que se hagan una idea. ¿Ya? Miren, si se nota acá la parte de arriba, le vamos a echar un poquito de silicona y lo vamos a cubrir ahí. ¿Ya? Ahora, así nos quedaría ya listo nuestro principito que está en el anterior video que les he subido. Y ya tendríamos listo también el zorro y la rosa. Ven, aquí está. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció el tutorial. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Y también los invito a que me sigan en mis redes. En mi Facebook y en mi Instagram estoy con el mismo nombre que salgo acá en YouTube, como Tejidos JOSS, como Tejidos Joss. Igual acá en la cajita de información de abajo les dejo siempre mis redes también. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.